Amigos y amigas, el presidente de la República suscribió un memorando de entendimiento con la Organización de Naciones Unidas para establecer un programa anticorrupción en el país. El presidente de la República refería que en los últimos 14 años en el Ecuador se habrían desviado alrededor de 70.000 millones de dólares, eso como producto de actos de corrupción. Esto se compara a toda la deuda externa que mantiene el país. Vamos a analizar el tema, cómo lograr que en efecto se recuperen estos recursos que fueron desviados, 70.000 millones de dólares. ¿Cuál debería ser el camino? ¿En qué medida la ONU podía participar activamente en el país? Recordemos que en la época de Moreno, incluso se emitió un decreto ejecutivo. Allí se creó la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción en Ecuador ante representantes de la Organización de Naciones Unidas, sociedad civil y academia. Lamentablemente, parecería ser, no existió la decisión política para que esto prospere. En algunas oportunidades, Notioy dialogó con los miembros de esta comisión, recuerdo a Claudia Escobar, por ejemplo, que fue parte, o a Carlos Hernández también, que fueron miembros de esta comisión. Vamos a analizar el tema con nuestros invitados. El sociólogo Juan Cubi es miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, y nos acompaña el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que estuvo de cerca haciendo un seguimiento de este proceso en la época de Moreno. Yo quisiera partir justamente con usted, doctor Alarcón. ¿Qué pasó con esta comisión finalmente? No hubo decisión política, fue un anuncio bonito de coyuntura que sonó bien. ¿Qué pasó? Bienvenido, buen día. Buen día, Carmen. Buen día, Andrés. Un gusto compartir este espacio con Juan y un saludo a nuestra audiencia de Notioy. Lo que sucedió con el gobierno anterior y que hay que procurar que no suceda con el gobierno actual es el hecho de tener lindas palabras y un bonito discurso que no se llega a concretar en acciones específicas. Tuvimos al gobierno de Moreno con las consabidas frases del caiga quien caiga, del hasta las últimas consecuencias, impulsando además en actos públicos, recordarán ustedes, en la Capilla del Hombre, firmando decretos ejecutivos, para que al final, en este momento, los excomisionados de esta iniciativa internacional junto a Naciones Unidas hayan ganado ya una primera demanda contra el Estado ecuatoriano porque ni siquiera se les reembolsó sus gastos de viaje. Así de frontal era el compromiso para luchar contra la corrupción. Terminamos, como ya lo habíamos anticipado oportunamente, todos los ecuatorianos, una vez más, pagando con nuestros recursos una iniciativa fallida. ¿Por qué fallan estas iniciativas? Porque son coyunturales. Porque no hay detrás políticas públicas anticorrupción. No hay políticas públicas a favor de la integridad y de la transparencia. Se construyen políticas además de espaldas a la sociedad civil, producto de un burócrata sentado en un escritorio que se cree con la iluminación y la inteligencia suficiente para delinear el futuro del país en esta materia. Por eso digo que ojalá este gobierno no cometa los errores del anterior, donde si hoy se me ocurría una secretaría anticorrupción, pues la creaba y ponía ahí a alguien relacionado incluso con una de mis ministras. No importa si sabe o no sabe del tema, lo importante es que ahí esté uno de los nuestros. ¿Por qué hago mención a esto, Carmen? Porque se ha anunciado en rueda de prensa, se ha convocado a un grupo de personas a la firma de un memorando, Andrés, con Naciones Unidas. ¿Ustedes conocen el contenido del memorando? No. ¿Ustedes conocen, así sea mediante un comunicado, a qué se comprometió el gobierno de Ecuador y a qué se comprometió Naciones Unidas? No. Sabemos además, por anuncios presidenciales, no porque tengamos ni siquiera un documento de respaldo, que un exmiembro del Consejo Nacional Electoral va a ser consejero presidencial en la lucha contra la corrupción.
¿No nos quejamos cuando Omar Simón dejó el CNE y pasó a ser secretario general de la presidencia? ¿O ahora vamos a actuar convenientemente porque nos cae bien el personaje y dejar pasar que sale de una institución después de las elecciones y pasa a la presidencia de la República? Aquí no estamos para dudar de las capacidades de la gente. Aquí estamos para exigir que al menos quienes estén trabajando a favor de la integridad y de la lucha contra la corrupción actúen con integridad, con ética y con transparencia. Ya es una cuestión de principios, ya es una cuestión de coherencia. Empezando por ahí, ya habremos dado un gran paso. Bien, sociólogo Cubi, vamos con una primera mirada. ¿Qué opina usted sobre esta iniciativa que el detalle no lo conocemos, a más del anuncio del presidente de la República, en efecto, que la ONU participaría en la recuperación de los recursos del Estado? Habló de 70.000 millones de dólares, lo que se compara con toda la deuda externa que tiene el país. Sociólogo, bienvenido, buen día. Habilitamos el micrófono, por favor. Sí, perdón. Buenos días, Carmen, Andrés, un gusto estar con Mauricio igualmente. Una aclaración, tengo aquí un mensaje de la Comisión Nacional Anticorrupción, tenemos un WhatsApp propio nuestro, donde se señalan cuáles serían, a grosso modo, los términos de este memorándum de entendimiento. Se lo voy a mencionar de manera muy breve, son 4 puntos. Prevención de la corrupción y fortalecimiento de la gestión pública, promoción del gobierno abierto, que no sé a qué se refiera, detección, investigación y enjuiciamiento de la corrupción, asistencia técnica para la identificación y recuperación de activos. Esto sería de modo general los puntos de este adendum, ¿no?, de este acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno. Obviamente no existen los detalles ni las condiciones en las cuales no solamente se suscribiría, sino que se pondría en operación este adendum. Eso solo como una cuestión informativa, ¿no? La preocupación que tenemos nosotros es la siguiente. Todas las comisiones que surgen desde instancias del poder tienen el riesgo de convertirse en mecanismos de encubrimiento en lugar de esclarecimiento de los casos de corrupción. Ya durante los gobiernos de Alianza País, ambos gobiernos ya tuvimos una experiencia extensa, amplia. En ese sentido, no se olvide que todas las secretarías de lucha contra la corrupción, de investigación, terminaban simplemente tapando los actos de corrupción. En el caso del presidente Moreno, cuando hizo pues toda este show a propósito de la comisión, nosotros ya advertimos sobre los límites de esa iniciativa. Decíamos que el control del poder público tiene que nacer de la sociedad. Es la única fuerza capaz de hacer un contrapeso al manejo de la cosa pública. Cuando usted pone instancias hechas desde el propio gobierno, es difícil. Como pedirle a una serpiente que se muerda la cola, no puede existir eso en la lucha contra la corrupción. Tienen que ser organismos autónomos, independientes. En ese sentido, una de las cosas que le habíamos señalado al presidente Moreno era que ya existe una Comisión Nacional Anticorrupción que, con todas las limitaciones del caso, ha cumplido un rol importante, un rol fundamental en la lucha contra la corrupción. Y sin embargo, se prestó oídos sordos a este exhorto que hacíamos nosotros a no crear este tipo de instituciones que se sobreponen sobre lo que ya existe, sino más bien a dar facilidades para que estas instancias de la sociedad civil puedan cumplir con mayor efectividad sus funciones. Sin embargo, no se hizo prácticamente caso, se advirtió sobre los riesgos y vean en lo que acabamos de concluir. Lo ha señalado ya Mauricio, el Estado enjuiciado por un grupo de funcionarios que se sienten absolutamente engañados respecto a esta misión que se les encomendó. Y en ese sentido, pues, yo personalmente tampoco auguro mayores resultados a una comisión que está además establecida para 2 años según noticias de prensa, lo cual es un tiempo absolutamente corto para cumplir la función de lucha contra la corrupción. Pero lo que tiene que ver aquí son decisiones estratégicas. Estamos absolutamente permeados por la corrupción. Yo no estoy diciendo algo, no estoy inventando una noticia, eso lo conocemos a diario. Y lo que se necesita son acciones permanentes, estratégicas. Y una comisión de 2 años difícilmente podrá, además de una comisión que no conoce la lógica interna de este país, difícilmente podrá asumir ese reto.
Hablemos, Mauricio, si te parece, sobre la función que tendría una comisión de estas características, porque hay en el imaginario colectivo de pronto que la comisión va a hurgar sobre casos que ya están sobre la marcha, Odebrecht y estos tipos de cosas. Pero escuchaba a un experto decir que no se trata de una suerte de comisaría buscando casos que están sobre la marcha, sino más bien tratar una suerte de normativa supranacional, digamos, para impedir el tema de la corrupción, es decir, hacer filtros, ser rigurosos con los procesos, es decir, iría por una suerte de elaboración de normativa, más que ir a indagar sobre procesos actuales que están ocurriendo, porque como no saben nada, una comisión extranjera, imagínense que se empiecen a empapar lo que ha sucedido en Odebrecht, sería una pérdida de tiempo increíble. Andrés, ya hay antecedentes de comisiones internacionales en América Latina. Tú recordarás que en Guatemala se formó una, quizá la de mayor visibilización a nivel regional, que terminó incluso en malas condiciones por cuanto tocó fibras sensibles del poder, llegando incluso a poner tras las rejas a un presidente de la República en funciones. En Honduras se intentó lo mismo con apoyo de la OEA e incluso hace muy poco en El Salvador se creó la famosa CICIES, que terminó dándose de baja cuando el nuevo dictador millennial, el señor Bukele, quiso hacer las cosas a su antojo. Así es que antecedentes de comisiones internacionales las hay. Y precisamente creo que desde la sociedad civil, como lo dijimos en su momento al gobierno de Moreno, estamos en condiciones de mostrarles al menos, porque son nuestros pares los que han llevado a cabo estas iniciativas en Centroamérica, cuáles han sido los aciertos y los fracasos. Ahora bien, no especulemos. La oferta de campaña del señor Lasso fue crear una comisión internacional. Se habló de ahora sí tener un grupo de gente, de expertos internacionales apoyando a las instituciones. ¿Ustedes se han leído la letra chiquita del comunicado del gobierno de lo firmado con Naciones Unidas? No hay comisión internacional. Lo propuesto por el gobierno es una comisión interinstitucional. Una mesa de trabajo, para variar, una más de aquellas que ya fueron creadas, en las que se sentarán en el Gran Palacio o en uno de los grandes salones el presidente de la República, la fiscal general, la presidenta de la Corte, la presidenta de la Judicatura, quién sabe X y Z ministros y los presidentes de las otras funciones del Estado para hablar sobre transparencia e integridad. ¿Necesitamos, amigos queridos, otro comité de coordinación entre instituciones? ¿No lo creó ya el sector justicia? ¿No lo creó ya la función de transparencia y control social? No queremos que nuestras autoridades se sienten a verse la cara para ver por dónde le entra el agua al coco en materia anticorrupción. Si precisamente se busca una comisión internacional es porque los ciudadanos no confían en las instituciones locales, no confían en la justicia. ¿No estamos viendo lo que ocurre con la justicia en un caso como el del alcalde de Quito? ¿No hemos visto el día de ayer que la Fiscalía inicia acciones contra una jueza que ni siquiera debería ser jueza, según parece, y que terminó fallando en la acción de protección del alcalde? Y así queremos que la justicia se siente en una misma mesa con el resto de las autoridades para ver qué hacer. Tenemos que recuperar la confianza de la ciudadanía. Y como bien lo dijo Juan, coincidencia total, es la sociedad civil nacional la que tiene que aportar en estos espacios. Respeto mucho a aquellas personas que tienen inteligencia y experiencia suficiente para por sí solas llevar a cabo un plan anticorrupción, pero son las mismas personas que en el periodo anterior criticaban ese tipo de acciones y demandaban la presencia de la sociedad civil en un esfuerzo colaborativo, porque somos precisamente organizaciones como la Comisión Anticorrupción o como Ciudadanía y Desarrollo los que estamos día a día fajándonos, bien sea con denuncias o con investigación, bien sea con propuestas de reforma normativa o con propuestas de política pública. Ojalá se corrija para que no se cometan los mismos errores del periodo anterior. Juan, una de las investigaciones periodísticas más importantes, Arroz Verde, finalmente cuando llega a la justicia muta y le ponen soborno 2012-2016. Me pregunto, ¿sería pertinente que se considerara en esas investigaciones, en las comisiones, no sé, periodos de tiempo de investigación o estamos hablando de algo que debe trascender etapas? ¿Cuál sería la línea?
A ver, usted sabe que hay delitos, yo no soy jurista por si acaso, pero hay delitos que no prescriben, entre otros del peculado, eso está establecido en las leyes, en la Constitución. De manera que estas acciones tienen vigencia, no importa en el tiempo, cuánto tiempo se demoren. El tema es que se vuelvan efectivas. Y fíjese, nosotros como Comisión Nacional Anticorrupción hemos presentado más de casi 25 casos concretos con documentación en Fiscalía y en Contraloría para que operen estas instituciones como corresponde, como es su obligación. El tema radica en la ineficacia, en la lentitud, en la incapacidad de estas instituciones que formal y legalmente están, digamos, encargadas de realizar las investigaciones, los procesos y luego sancionar como correspondería o acusar. Ese es el gran problema. Y fíjese, cuando yo veo este mensaje que les leí al inicio, parte de esos contenidos ya los propusimos como Comisión Nacional Anticorrupción hace mucho tiempo. Es decir, cómo se crea un sistema anticorrupción en el país. No hay que crear cosas nuevas, sino que hay que articular aquellas instituciones que tienen la obligación de luchar contra la corrupción y definir una serie de líneas de intervención. Esa es la clave de la lucha contra la corrupción. Y hay instituciones como la Comisión, que obviamente somos de un grupo de ciudadanos que voluntariamente estamos haciendo este trabajo, pueden tener la función de denunciar, de investigar, de alertar a la ciudadanía sobre los casos de corrupción. Lamentablemente lo que hemos visto, Andrés, Carmen, en este tiempo es que todos esos esfuerzos se chocan contra los límites de esa institucionalidad. Fíjese que de estos más de 20 y pico de casos que nosotros hemos presentado, únicamente uno llegó a una acción de la Fiscalía, que es el caso de los sobreprecios de los medicamentos de los hospitales de Guayaquil, por el cual están acusados algunos miembros de la familia Bucaram. Es el único caso que al final la Fiscalía lo tomó en sus manos y procedió a hacer la investigación del caso. Pero nosotros tenemos sin números, Refinería del Pacífico, Manduriaco, Odebrecht, son una serie de casos de dominio público además. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado? En lugar de que el gobierno se empeñe en crear este tipo de comisiones, lo que debería hacer es comprometerse facilitando o permitiendo que las investigaciones de organizaciones como la Comisión Nacional Anticorrupción lleguen a buen puerto, lleguen a buen término. Tengo dos ejemplos concretos. Hemos pedido que se entregue información a propósito del plan de vacunación, es decir, para saber cuánto han costado las vacunas, a quién se ha comprado, cuál es el esquema de adquisición y de negociación de estos insumos, para saber si es que existen o no existen actos de corrupción. Hasta ahora no nos ha entregado el Ministerio información correspondiente. Dos, en el caso del IES, cuando ya era funcionario el señor Paul Branda, personalmente le pedimos a él que nos proporcionara información sobre las compras, las adquisiciones de los contratos del IES en términos, digamos, de provisión de insumos y de servicios. Jamás nos hizo llegar esa información. Bastaba que el presidente de la República dispusiera que se entregue esa información, con lo cual habría facilitado nuestra investigación. Eso ya es un aporte en la lucha de la anticorrupción mucho mayor que crear esta comisión con expertos internacionales. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner el dedo en la llaga. ¿Dónde están los verdaderos compromisos y las verdaderas decisiones en la lucha contra la corrupción? Ya, a ver, nada más una cosa en claro ya desde la visión del derecho, Mauricio. Este documento que firma el señor Lasso es un memorando de entendimiento que en términos de derecho internacional público expresa una coincidencia, dice, entre dos o más partes para emprender una línea de acción común, lo que el doctor Alarcón había referido. No se trata de una comisión, no se trata de un grupo de expertos, sino de una acción articulada con fines comunes. ¿Qué alcance tendría esto, doctor Alarcón? Hablar de un memorando de entendimiento, Carmen, es más o menos lo que hicimos hace muy pocos días en Ciudadanía y Desarrollo con el municipio de Cuenca. Firmar un acuerdo en el que decimos que vamos a sumar esfuerzos para trabajar por un objetivo en específico. Con el tema del gobierno abierto, ¿no es cierto? Y con el tema de transparencia, nada más. Ya. Si quisiéramos nosotros, y eso lo anticipamos al gobierno de Moreno y lo anticipamos a los entonces candidatos, entre ellos Guillermo Lasso, trabajar
en una comisión internacional, este no es el camino. El memorando de entendimiento es una carta de intención, es un documento de buenas intenciones en el que se expresa como... Es un documento macro, nomás. Marco. Y coincidencias. Entonces, coincidimos en que hay que trabajar juntos para la lucha contra la corrupción. Podríamos los 4 que estamos aquí firmar un memorando exactamente igual con la presidencia de la República, con los mismos efectos que el que se acaba de firmar con Naciones Unidas. Si quisiéramos dar forma a una comisión internacional, y eso se dijo en su momento, esta no es la vía. Se tiene que crear un instrumento internacional que incluso pase por la Asamblea Nacional, porque, por ejemplo, miembros de una comisión internacional que investigue corrupción, que apoya a las instituciones a perseguir esos casos, requiere estar blindada con fuero, con inmunidad, con protecciones especiales. Así se lo ha hecho en otros países. ¿Por qué falló la iniciativa de Moreno en el periodo anterior? Porque fue un decreto ejecutivo que se hace y que se deshace, porque después incluso se disolvió hacia un acuerdo interministerial y veamos las consecuencias. Así es que este memorando de entendimiento es una declaración de buena voluntad, es del establecimiento de unas líneas de coincidencia entre un organismo internacional y el gobierno del Ecuador. Pero a ver, ¿cómo se le da forma o cómo se le aterriza a este memorándum de entendimiento? Eso es lo que yo... Porque creo que, por ejemplo, para identificar los recursos mal habidos del país, es una acción global en la que podrían intervenir diferentes países, por ejemplo. Y mira, Carmen, que para eso no se necesita un memorando de entendimiento, porque ya tenemos una fiscalía y tenemos un mecanismo de cooperación penal internacional con las fiscalías de buena parte de los países del mundo, porque ya tenemos en el país una procuraduría que en la ley que se aprobó el año pasado, recordarás tú, ya tiene funciones específicas para la recuperación de activos mal habidos. Las normas ya están. Internacionalmente, Ecuador es suscriptor y ratificó además la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que buena parte de países del mundo la tienen, para implementar acciones en esta materia. No tenemos que inventar el agua tibia, lo que necesitamos, como ya se ha dicho, es acciones concretas. Por citar nada más, sin entrar en mayor detalle por razones de confidencialidad, con el gobierno anterior, estudios jurídicos internacionales de renombre, de los mejores del mundo, expertos en esta materia, ofrecieron al gobierno ecuatoriano sus servicios, diciéndoles que ya tenían incluso identificado en Estados Unidos y en Suiza. Se contrató una empresa, no sé en qué quedó eso, ¿no? Cientos de millones de dólares, Carmen, tanto en cuentas bancarias como en negocios inmobiliarios. Pero el punto, ¿cuál es? Probablemente entre la lista de perjudicados había algunos amiguitos del gobierno anterior, por lo cual era preferible dejar quieto el asunto para no perjudicar a los nuestros. Sabemos nuevamente que algunos estudios jurídicos internacionales han tenido acercamientos con el gobierno actual que concreten pues en esa vía, que se concrete con la Procuraduría, con la Fiscalía, las acciones específicas para perseguir internacionalmente este tema, para lo cual, insisto, no se necesita un memorando. Naciones Unidas podrá asesorar los procesos, pero Naciones Unidas no puede perseguir la recuperación de activos, por supuesto, como mucha gente ha comprendido. Ya, ¿cómo podríamos aprovechar entonces este memorándum de entendimiento con Naciones Unidas? Pues, Carmen, es útil. Le pregunta al sociólogo Cubi, Mauricio. Veamos. Yo creo que no hay que discutir cosas obvias, Carmen, Andrés. Lo que acaba de decir Mauricio es una realidad, porque además nosotros fuimos parte de esa iniciativa. Porque existen estas empresas o estudios jurídicos que están encargados de lo que se llama la ruta del dinero, que tienen ya una experiencia de muchos años y es cuestión de contratarlo. Y sobre todo si el Estado, que no sería en este caso la Comisión, porque no tenemos las posibilidades de hacerlo, el Estado decide contratar, eso es muy simple. Ellos se encargan, entiendo que cobran una comisión por el dinero recuperado, con lo cual ni siquiera le cuesta al Estado esta iniciativa, y por último, al menos se puede recuperar el dinero, se puede evidenciar ante la sociedad los atracos que se han cometido durante los últimos años, que eso ya sería bastante en nuestro país, al margen de que va a ser difícil perseguir
y capturar a los culpables, como estamos viendo ahora con lo que está sucediendo con el caso de sobornos y los juicios de los cuales están inmiscuidos los funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Pero al menos, si se pudiera evidenciar el atraco y recuperar algo, ya se estaría haciendo una pedagogía de la decencia pública en este país, que es algo que estamos reclamando todos, ¿sí? De manera que, en ese sentido, yo creo que este memorándum me parece que es una buena intención, habría que partir de eso, de que están queriendo hacer algo positivo, pero en la práctica no sé hasta qué punto surte efecto. Más bien lo contrario, yo creo que los gobiernos, si realmente quieren luchar contra la corrupción, lo primero que tienen que hacer es aplicar una norma interna nuestra que existe, que es la Ley de Transparencia de la Información Pública. Cada vez que los ciudadanos queremos acceder a una página web de una institución pública para, por ejemplo, revisar un contrato, nos topamos con que o no existe, o el sistema se ha caído, o es absolutamente imposible acceder a esa información que es pública según la ley. Por ejemplo, esa ya podría ser una excelente medida para permitir que quienes quieran investigar cómo se manejan los fondos públicos puedan tener una información válida, verídica, ¿no? Eso solo por señalarle un punto. Entonces es cuando nosotros hemos dicho, lo que se necesitan son decisiones políticas concretas y efectivas de lucha contra la corrupción, donde un gobierno tiene no solamente una obligación, sino tiene una posibilidad enorme de volverlo eso concreto. El tema es que cuando usted hurga, y eso es lo que pasó en los gobiernos anteriores, cuando se empieza a hurgar en la corrupción, claro, se corre el riesgo de toparse con una serie de intereses muy concretos, sobre todo vinculados a los gobiernos de turno, que ahí es donde le ponen freno a cualquier iniciativa. Y eso sucedió en el gobierno de Correa, y me consta, porque cuando empezaron a investigar al inicio los casos de corrupción, resulta que llegaron a un momento dado en que aparecían ya altos funcionarios involucrados. Y ese rato el mismo gobierno dijo, hasta aquí nomás llegó esta Secretaría de Lucha contra la Corrupción. Entonces, así es imposible que se pueda realmente generar una cultura, que eso es lo que necesitamos construir, una cultura de freno, de combate a la corrupción en el país. Bien, 2 minutitos para concluir, Andrés. Mauricio, un minuto entonces. Bueno, de lo que hemos escuchado, hay creería unas 2 palabras que son claves en este tema, porque vimos que más allá de la parafernalia en la época de Moreno, lo que no hubo fue decisión política, voluntad política. ¿Y creerías que eso se puede replicar o tú notas alguna diferencia en términos de intención de llegar realmente al fondo de lo que estamos hablando? Del actual gobierno, me refiero. Creo, Andrés, que es prematuro hablar de si las intenciones se concretarán o no. Al menos se ha visto un anuncio y por eso creo que estamos a tiempo de corregir que se repitan los mismos errores, porque no se trata de actos públicos, no se trata de tomarse la foto, no se trata de firmar memorandos, se trata de empezar a actuar. Y para ello, insisto, no se puede hacerlo de espaldas a la sociedad civil nacional, no se puede hacerlo desde simplemente la función pública y tampoco puede hacerse a partir de palabras y de frases bonitas, sino que tiene que concretarse en acciones en específico. ¿Están a tiempo de corregir? Por supuesto que sí. Esto recién empieza, queda un largo camino por delante, pero esperemos que esto no sea más de lo mismo, que más allá de decretos con códigos de ética, que más allá de firma de memorandos de entendimiento, empecemos a trabajar de manera decidida. Por ejemplo, cuidando mucho de traer funcionarios de otras instituciones o funciones del Estado en una suerte de duda respecto a un posible pago de favores. La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecer honesta. Cuidemos también las formas. Y eso creo que es muy importante en cuanto a mensajes que se tiene que transmitir al país. Yo, así, solo para sentirme medio importante, voy a firmar un memorando de entendimiento aquí en el barrio para el tema de seguridad. Y voy a decir que he firmado un... Pero claro, está bien. Bueno, Juan, algo que quería concluir es, en la comisión anterior se logró, con dificultades, pero se logró elaborar un estatuto, pero me pregunto, ¿servirá ese estatuto para la situación actual o es un borra y va de nuevo? Es decir, porque era una circunstancia diferente. No sé, ¿qué crees que pueda ocurrir ahí? El audio, Juan. ¿Te refieres a la comisión de Moreno? Sí. Yo no tengo mucho conocimiento. Entendemos que ahí hubo un documento de referencia
Pero el tema es que esa experiencia no tuvo ninguna validez porque ni siquiera llegaron, creo que a la segunda reunión, de ese momento hubo la demanda por la movilización y con eso quedó todo paralizado. Yo no recuperaría esa experiencia fallida, más bien había que esperar, creo que es lo mínimo que podemos esperar los ciudadanos, es que el gobierno aclare de qué se trata, cuáles son los términos y las condiciones, al menos para saber de qué estamos hablando. Porque lamentablemente hoy yo tengo este mensaje que le doy, lo único que conozco, estamos especulando. Habría que saber exactamente los alcances. Sé que va a durar 2 años esta comisión, ni siquiera sabemos cómo va a estar integrada, quién la va a financiar, cuáles van a ser sus alcances y sus potestades. Lo mínimo que podemos esperar es que nos informen de cuáles son los términos y los detalles de este adendum de entendimiento. Bien, muchas gracias a nuestros invitados. El camino es largo, como lo ha dicho Mauricio Alarcón, hay que estar atentos, veamos cuál es el detalle y ojalá se proporcione mayor información, a tener elementos de juicio, a fin de construir todos, ¿no? Es un tema que nos interesa a todos realmente. Muchas gracias.